Buenas tardes y bienvenidos a esta charla titulada Analizando la competencia matemática de estudiantes de maestros mediante materiales manipulables. Estudio de un caso. Mi nombre es José Piñero y soy profesor en la Universidad de Cádiz en el Departamento de Didáctica, área de matemáticas. En primer lugar, permítame el oyente ponerle en antecedentes de la charla que aquí estamos mostrando. La motivación de esta charla viene dada por una detección de una escasa habilidad en cuanto a las competencias matemáticas y a los conocimientos matemáticos se refiere. Mis estudiantes, que yo soy profesor en el grado de educación primaria de la Universidad de Cádiz, vienen por lo general mal preparados en matemáticas y creo que abandonan la universidad mal preparados en matemáticas, aun a pesar de haber pasado todo un proceso formativo. Esta impresión mía no solo es una impresión personal y profesional, sino que viene refrendada por datos del informe TEDS-M que reproduzco aquí a continuación. En la gráfica de la izquierda pueden ustedes darse cuenta de que existe una serie de países ordenados según el conocimiento medio de matemáticas y el conocimiento medio en didáctica de las matemáticas. Estos resultados, que son parte, ya digo, del informe TEDS-M, he ordenado esos resultados en base al país y vemos que España pues, está por debajo de la media, tanto en conocimiento matemático como en conocimiento didáctico. Entonces, estamos por debajo de los países de la media de la OCDE, disculpen. Y además, vemos también que ese fenómeno de mal conocimiento matemático pues se traslada también a nuestros estudiantes. Cuando vemos, por ejemplo, la media de la puntuación PISA de la OCDE en naranja y vemos la media de los estudiantes españoles en matemáticas en las pruebas PISA, vemos claramente pues, que los estudiantes españoles están por debajo. Entonces lo que vemos es básicamente un efecto contagio, ¿no? En el que los errores y dificultades del maestro parecen que se están trasladando a los estudiantes. Y pues la pregunta inmediata es cómo podemos ir cortando esto. Ya hemos hecho varias publicaciones y varios estudios en esta dinámica. Aquí les cito uno de ellos. Y bueno, en la charla que hoy tenemos, pues se ubica en este esfuerzo por superar, digamos, esta dinámica en la que estamos ubicados. Así pues, los objetivos, digamos, del trabajo en el que se enmarca la charla de hoy, pues tiene que ver con el desarrollo de los conocimientos didáctico-matemáticos que debe de tener un maestro a la hora de enfrentarse a su futura vida profesional. Normalmente en la carrera, pues los conocimientos didácticos tienen asignaturas específicas de didáctica de las matemáticas 1 y 2. Y en el grado del que yo me ocupo también existen asignaturas específicas de conocimiento matemático 1 y 2. La experiencia que a continuación les voy a proponer pues tiene lugar en didáctica de las matemáticas 1, que es una asignatura de segundo de carrera en la que los estudiantes ya vienen de haber cursado conocimiento matemático 1 y conocimiento matemático 2, en la que ya han estudiado pues lo que se supone que son todas las habilidades básicas que deben de conocer, que deben de dominar, digamos, para poder enseñar matemáticas. Y en didáctica de las matemáticas, pues solamente tratamos cómo deben de enseñarse las matemáticas. No qué matemáticas deben de enseñarse, ni qué conocimiento, porque eso ya deben de tenerlo dominado. Lo que la experiencia nos demuestra cuando llegamos a didáctica de las matemáticas 1 es que los estudiantes, a pesar de haber tenido 2 cursos de formación de conocimiento matemático, siguen teniendo problemas en cuanto al grado de desarrollo de su competencia matemática. Entonces, lo que planteamos es estudiar la competencia matemática de nuestros estudiantes en base a modelos muy sencillos, modelos que ya hemos presentado en trabajos anteriores. Aquí tienen, por ejemplo, una referencia en la que nos vamos a basar para estudiar tanto, en este caso sería el rol de sabedor, digamos, de conocimiento matemático del profesor. Tenemos que tener en cuenta que los maestros de educación primaria a quienes va dirigida esta experiencia tienen que enseñar matemáticas en base a un contexto específico. Los matemáticos como tal, buscan la forma más general y más abstracta posible de un concepto determinado, ¿verdad?
y el maestro de educación primaria tiene que hacer todo lo contrario, tiene que ir desde un caso muy concreto hasta una generalización superior. En este ciclo de contextualización y descontextualización es en el que nuestros estudiantes de educación primaria suelen fallar. Ya que nuestro objetivo es el desarrollo de la competencia matemática, conviene entender qué entendemos nosotros por ser matemáticamente competentes. Para ello vamos a ceñirnos a la definición de Kilpatrick, que no voy a reproducir aquí por cuestiones de tiempo, pero que básicamente pues, implica que una competencia se desarrolla en una situación concreta, que moviliza la comprensión que la persona tiene sobre un conocimiento determinado, que resulta de un tratamiento, digamos, eficaz de la situación que tiene que gestionar, que se apoya sobre una serie de recursos y que supone coordinar una serie de acciones que muchas veces son transversales. Entonces, en base a esta percepción o a esta idea nuestra de competencia, hemos propuesto una serie de problemas que nuestros estudiantes van a ir resolviendo con una serie de manipulables, y el objetivo del estudio pues, no es más que visibilizar cómo esos estudiantes resuelven esos problemas y qué dificultades van teniendo. Pues bien, el primer problema que resuelven nuestros estudiantes en esta pequeña experiencia que aquí les muestro es este de aquí, el problema número 1, en el que se les propone que generen números cuadrados representando en el plano puntos distribuidos en distribuciones cuadradas. Es importante notar que en el problema número 1 los estudiantes no disponen de esta imagen de aquí. Entonces ellos tienen que ir distribuyendo fichas y formar distribuciones cuadradas. Se le pregunta cuál es el menor número de fichas o de decicubo con el que puedo formar un cuadrado, y bueno, hay una serie de preguntas más que aquí pueden ver si quieren ver más en detalle. La cuestión que hemos visto cuando hemos realizado esta experiencia con estudiantes es que aquellos estudiantes a los que se les ha dado fichas redondas han dado respuestas distintas de aquellos estudiantes a los que han dado fichas cuadradas. Cuando les damos a los estudiantes fichas cuadradas, el primer cuadrado, el primer número cuadrado que forman es este, es el 1. Cuando se les dan fichas de otra forma, circulares, triangulares o demás, el primer número cuadrado que forman es este, el 4. Entonces, no deja de resultar curioso cómo los estudiantes del grado de educación primaria hacen una centración en la propiedad del material, ¿no?, antes que en la abstracción superior que estamos buscando. Este problema de centración en las propiedades del material, más que en la propiedad matemática que estamos buscando, ocurre otra vez cuando repetimos una experiencia similar en el problema 2, en el que facilitamos pues, una imagen como esta, ¿no?, y preguntamos cuántos cubos la forman. Lo que buscamos aquí no es más que reproducir el algoritmo de los números cúbicos. ¿Cuál es el primer número cúbico, el segundo, el tercero, el cuarto? Fabricando, digamos, esos números cúbicos usando decicubos. Resulta que los estudiantes al ver esta imagen se confunden y piensan que los decicubos internos no hay que incluirlos o no hay que contarlos, con lo cual se centran más en construir una estructura que tenga esta pinta, en lugar que no como usar el material para ir deduciendo los términos sucesivos de una sucesión cúbica. Exactamente, algo muy parecido a lo que pasaba en el problema anterior. Si continuamos con experiencias similares, se le propone un tercer problema en el que en este caso pues, se propone una secuencia como la que aquí figura y se les pide que continúen con la secuencia, y bueno, una serie de preguntas como si hemos usado un número de cubos determinados para construir la escalera en total, cuántos escalones hay para subir y para bajar. En este caso, nuestros estudiantes han mostrado una dificultad común, que es bastante extensiva, que es el hecho de no darse cuenta de que esto es un número cuadrado. O sea que este cubo, al ponerse aquí, pues lo que hace es generar otro cuadrado, y que cuando se genera la siguiente estructura, que sería esta estructura que estoy dibujando aquí, pues esta estructura efectivamente también será otro número cuadrado y que puede construirse así, ¿verdad? Entonces, habiendo visto ya el algoritmo de construcción de números cuadrados, nuestros estudiantes deberían de ser capaces de darse cuenta de esto. Pero al no tener ese grado de generalización, al no ser capaces de sacar patrones generales y de crear una ley general, quedan limitados a la construcción
a la solución del caso mediante este material sin lograr extraer una ley general que les permita ser utilizada en otro problema. Pues bien, llegamos al último problema de esta tanda, en el que proponemos una pirámide que se va formando según la secuencia de esta imagen, y en la que una vez más aparecen números cuadrados. En este caso únicamente aparecen los números cuadrados de base impar, el 1, el 3, el 5, el 7. Y lo que hemos podido comprobar es que nuestros estudiantes pueden construir físicamente el siguiente término de la serie, y te pueden llegar a expresar cuántos cubos harían falta para continuar la serie, pero no son capaces de codificar esa relación. Es decir, no son capaces de traducir esto a una ley del tipo suma de n al cuadrado cuando n son únicamente los números impares. No son capaces de traducirlo ya no a una ecuación, sino a una verbalización como la que yo acabo de hacer. Por lo tanto, lo que concluimos tras hacer esta serie de experiencias es que los estudiantes del grado de educación primaria en el que yo me ubico no es que tengan fallas en el conocimiento matemático, es que tienen fallas en la competencia matemática, es que tienen una escasa capacidad para razonar y pensar matemáticamente, y que existen limitaciones en el momento de establecer generalizaciones o de abandonar el material, existiendo así una centración en propiedades del material y no en la abstracción o en la generalización que estamos buscando. En cambio, hemos podido detectar cómo el material ayuda a la solución del problema y a comprender la naturaleza del mismo. Cuando finalmente quitamos el velo del problema y les explicamos la secuencia de construcción de números cuadrados, o les explicamos cómo codificar determinadas secuencias, los estudiantes pues se les hace la luz, ¿no? Y dicen, pues claro, ¿cómo no nos hemos dado cuenta antes? El problema es que hasta ese punto no llegan solos, se quedan en la construcción del material, en la construcción de la secuencia, sin ser capaces de codificar el final de la secuencia y sin entender muy bien qué es lo que está pasando ahí. Saben que existe algún tipo de regularidad, pero no saben expresarla, ni saben codificarla o expresarla o analizarla correctamente. Por lo tanto, podemos decir que el gran problema que tienen estos estudiantes es que no saben modelar matemáticamente, no saben razonar matemáticamente y no saben producir y representar entidades matemáticas. Creo que estos son los fallos más grandes que hay que atender con nuestros estudiantes, por delante incluso del conocimiento matemático, pues si no saben razonar es muy difícil que creen mentes pensantes el día de mañana. Y bueno, por mi parte eso es todo. Si quieren contactar conmigo, pues aquí les dejo mi correo electrónico. Muchísimas gracias por su tiempo y hasta pronto.